Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, para comenzar el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes traigo para compartir palabra de Dios, reflexión, enseñanza de la palabra. Y bueno, vamos a comenzar en esta. Podés estar comunicándote en los teléfonos al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45. También estamos en la plataforma de Facebook y en la plataforma de YouTube. Así que podés estar comunicándote, dejando un pedido de oración o comunicando lo que vos querés comunicar, pedir una canción, lo que vos quieras. Así que vamos a comenzar en esta tarde, vamos a hacer una oración, antes que nada para dar comienzo al programa del día de hoy. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta hora, Señor. Te pido que todo lo que se comparta en este momento, en esta hora, Padre, sea de bendición para todos los radioescuchas que están del otro lado, Señor, que sea de bendición, bendice las almas y trae renovación, Padre, a cada uno de los que está del otro lado. Te damos gracias por este día de bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a compartir en esta tarde una reflexión, vamos a meditar en pasajes de las Escrituras que hablan acerca de cómo presentamos nuestras oraciones al Señor. ¿Cómo presentamos nuestras oraciones delante del Señor? La oración muchas veces es una necesidad que nosotros tenemos cuando nosotros pedimos cosas al Señor, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver la forma en que nos presentamos delante del Señor. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Con acción de gracias, con arrepentimiento. La oración, para ser poderosa, tiene que ser canalizada y direccionada. Tiene que ser una oración que sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que nosotros hacemos dentro del plan de Dios tiene que ser direccionado. Porque a veces pedimos y pedimos mal. A veces nos acercamos a la presencia del Señor con algo en nuestro corazón, con algo que ocultamos delante de la presencia de Dios. Entonces por ahí va el mensaje, la meditación del día de hoy. ¿Cómo nos presentamos las oraciones delante de Dios? Como dijimos recién, hay veces que pedimos y pedimos mal. ¿Por qué nuestras oraciones a veces no son contestadas? Nosotros venimos hablando en los programas de que hay procesos que nosotros pasamos y que a veces los procesos son largos, el tiempo de espera es largo, pero también hay que ver en otras áreas. ¿Qué otras áreas de nuestra vida espiritual con el Señor están paralizadas? ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Ahí está muchas veces la cuestión del tiempo de espera. ¿Cómo están nuestras oraciones? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Porque es necesidad pensar, como a veces muchos de nosotros pensamos, que Dios nos va a escuchar y nuestra vida está en desobediencia con Dios. Es de necesidad pensar que si yo estoy en desobediencia con Dios, Dios va a escuchar lo que yo le pido, porque iría en contra de su palabra. Dios no bendice al desobediente, al rebelde. Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no recompensa el pecado. De ser así, iría en contra de su palabra. Vamos a ir leyendo la palabra que va a ser la que nos va a direccionar en el mensaje del día de hoy. Salmo, capítulo 66, versículo 18. Dice la palabra de Dios: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esta es una de las grandes promesas de la oración, una promesa de Dios que se cumple. ¿Cuántos saben que las promesas de Dios se cumplen? Esta es una promesa de Dios que se cumple. ¿Qué dice esta promesa? Que Dios no escuchará a nadie que tenga iniquidad en el corazón. Las promesas de Dios se cumplen. Y esta es una promesa que no es muy difundida, pero es una promesa de Dios. ¿Por qué muchas oraciones no están siendo contestadas? Es la pregunta. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es sentirse en paz practicando el pecado, no sentir culpa. Mi vida está en pecado y permanezco inactivo. Hay algo que anda mal en mi vida, pero permanezco en completa inactividad, en tranquilidad, entre comillas, frente a lo que sabemos que está mal. Aparentemente está todo bien, pero está todo mal delante de la presencia de Dios.
Cuando sabemos que algo está mal y no lo enfrentamos a lo que está mal, lo dejamos estar. Y cuando nosotros dejamos estar las cosas, sabemos que lo que se viene, lo que se mantiene oculto, lo que se trata de posponer, como dicen ahora, procrastinar, vamos a dejarlo para más adelante. Lo que dejamos para más adelante después se vuelve un problema muy grande. Entonces es tiempo de enfrentar eso que dice iniquidad, eso que hay en nuestro corazón, que a veces para la mayoría de nosotros parece oculto, pero no delante de la presencia de Dios. Como siempre digo, cuando la mujer samaritana se acercó al Señor Jesucristo, el Señor le sacó su vida. Todo aquel que está delante de la presencia de Dios, todo aquel que se acerca delante de la presencia de Dios, el Señor siempre le va a mostrar su corazón, va a desnudar lo que hay en su corazón. Nadie puede decir, ay, yo no sabía lo que había en mi corazón, no, porque la misma presencia de Dios te va mostrando, te va sacando las impurezas. Entonces, cuando sabemos que algo está mal y no lo enfrentamos, ahí es cuando tenemos cosas ocultas en nuestro corazón. Ahí es cuando vamos acumulando. Y ahí es cuando nuestras oraciones no van a ser contestadas. Cuando nos volvemos insensibles a lo malo, cuando tomamos las cosas que están mal como que están bien. Entonces, si hay alguna especie de iniquidad en nuestro corazón, algo en nuestro corazón, Dios dice la promesa, el Salmo, que no escuchará hasta que reconozcamos eso que estorba la oración, nos arrepintamos y lo quitemos de en medio de nuestra comunión con Dios. Isaías 1:13, vamos a leer más específicamente otro versículo. Isaías capítulo 1, versículo 13. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. No me traigas vana ofrenda, dice el Señor. ¿Y qué quiere decir cuando dice no me traigas vana ofrenda? Estoy cansado de soportarlas, dice el versículo 14. ¿Y por qué dice eso? Porque si el vaso está sucio, nosotros sabemos que somos, dice la palabra de Dios, que somos vasos, vasijas en la mano del alfarero. Si el vaso está sucio, las oraciones se vuelven vacías, no tienen propósito, no están direccionadas por el Espíritu Santo tampoco. Isaías 1, del 15 al 17, cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos, asimismo cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos, laven y limpien la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Entonces vemos acá que hay que quitar eso que se vuelve un obstáculo delante de la presencia de Dios. Y solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede traer convicción de lo que está estorbando nuestra comunión con Dios, porque la oración es la comunión con Dios. Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír, ni se ha agravado su oído para oír. O sea que Dios no se volvió sordo ni manco. Significa que algo en nuestro corazón está oculto. Algo está en nuestro corazón que todavía no lo reconocemos delante de la presencia de Dios. Lo que hay en nuestro corazón es lo que a Dios le interesa más que darnos la bendición. El Señor está más interesado no en sacar lo que hay en nuestro corazón que en bendecir nuestra vida. Primero es lo primero. Está ¿cómo decirlo? Está más entusiasmado, entre comillas, por quitar eso que nos impide la transformación. Nosotros estamos más desesperados por la bendición y Él está preocupado por nuestra transformación, por nuestra conversión. Nosotros sabemos que la semilla cuando uno va a plantar una planta, se tira la semilla en la tierra y eso lleva un tiempo que crezca y produzca un fruto. Lo mismo nosotros, la semilla de la palabra, porque la semilla es la palabra de Dios, es sembrado en nuestro corazón. Y después tiene que dar fruto y eso lleva un tiempo, es un proceso.
Pero ¿qué hay algo que impida que esa semilla dé el fruto que tiene que dar? La rebeldía siempre será un estorbo en nuestra comunión con Dios. La iniquidad, lo que nosotros mantenemos oculto, las áreas que nosotros no entregamos al Señor y no las reservamos en privado, siempre van a ser un estorbo delante de la presencia de Dios. Y más cuando queremos que nuestra vida sea bendecida y salga del estancamiento. Si nos vamos un poco a la historia de Israel, vemos que cuando Israel conquistó Jericó, tuvieron que pelear contra un pequeño pueblo llamado Jai. Dice la palabra de Dios, estamos hablando de Josué. Tuvieron que huir cobardemente porque fueron derrotados. Cobardemente cuando enfrentaron una ciudad pequeña, no era una gran ciudad, era una ciudad pequeña, la pequeña Jai. Y cuando los israelitas tenían que salir al encuentro a enfrentarse con esa gente, salieron cobardemente huyendo. Y la pregunta de Josué, la pregunta obligada de Josué cuando se arrodilló delante de la presencia de Dios fue: ¿y por qué no fue mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué permitiste que esto nos pase? Somos tu pueblo. Le dijo Josué a Dios, le preguntó: ¿por qué no fue mal? A lo que Dios le contestó a Josué, Josué capítulo 7, del 10 al 12. Dios le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Lo que pasa es que Israel ha pecado. Yo les ordené que destruyan todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con algunas cosas de esa tierra, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Por eso los israelitas no pudieron vencer a sus enemigos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que le prohibí tocar. Vamos ahora, ordénale al pueblo a purificarse. Versículo 13. Yo no los voy a ayudar hasta que tanto y en cuanto no saquen la iniquidad que hay en medio de ellos. Había una orden de parte de Dios, no tocar las cosas porque como era un pueblo que estaba en contra de Dios, todo lo que pertenecía al pueblo era anatema, dice. Era maldito, o sea que no tenía que haber nada. Había una orden estricta de no tocar lo que pertenecía a esa ciudad, a Jai. Pero dice la palabra que ellos se quedaron con algunas cosas de esa gente que estaba en contra de Dios. Entonces dijo: no voy a ayudarlos porque ya saben mi palabra, ya se las di, saben lo que no tenían que hacer, pero piden ahora que yo les ayude, me están pidiendo ahora dirección, me están pidiendo la victoria. Pero pasaron por sobre mi palabra. Es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros. Yo les di mi palabra para que la cumplan y ahora me están pidiendo mi favor. Que mi favor les acompañe en eso que quieren emprender. Pero cuando se pusieron a disponer a comprometerse con la palabra, cuando se comprometieron con mi voluntad, dice el Señor. Y ahí está el tema cuando viene la derrota y cuando no nos podemos levantar de donde estamos, cuando estamos estancados. Porque posponemos para más adelante. Y nosotros sabemos que cuando los problemas se posponen y se dejan para más adelante, más grande va a ser el problema, más grande va a ser el desafío, más grande va a ser el gigante que vamos a tener que vencer. Entonces, ¿por qué algunas cosas no salen tan bien como nosotros esperamos? Es la pregunta. Segunda de Corintios 3:15, examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Estar firmes en la fe no es solamente que yo creo que el Señor tengo la certeza de que me va a dar, es eso la fe. También la fe es la obediencia, porque creo, no voy a preguntarle a Dios, bueno, a ver Señor, ¿cuál es tu voluntad? A ver, primero dime cuál es tu voluntad y después voy a ver si la obedezco, porque nosotros somos así. Nosotros tenemos que obedecer sin siquiera saber cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer porque es Dios el que da la orden. No, voy a ver si puedo negociar con Dios. Primero voy a escuchar a ver cuál es la voluntad y voy a ver. Nosotros tenemos que estar ciegamente confiados que, como dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso no quiere decir que a nuestra carne le agrade, no le agrade o no le agrade. Significa que es lo que dice la palabra que es.
Nosotros no creemos en el Señor por sentimiento, nosotros creemos en Cristo por lo que está profetizado en la Biblia, por todo lo que se profetizó acerca de Cristo en el Antiguo Testamento que vimos cumplirse. Todas las promesas que se hicieron acerca de Cristo se cumplieron. Entonces eso me hace creer que todo lo que la Biblia diga para mi vida se va a cumplir. El poder de Dios no se puede manifestar cuando nosotros tenemos cosas ocultas en nuestro corazón. Cuando hay iniquidad en nuestro corazón, cuando no somos sinceros con el Señor, cuando hay obstáculos, cuando posponemos para más adelante, no enfrentamos lo que sabemos que nosotros tenemos que enfrentar, lo dejamos estar, sabemos que está mal, pero no hacemos nada, nos volvemos inactivos, no hacemos nada, está ahí, nos volvemos insensibles a lo que es malo y lo acomodamos en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios es tan fuerte y tan dura. Dice, no escucharé las oraciones hasta que no quiten lo que tengan que quitar de en medio. Ageo 1:6, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no se sienten satisfechos, beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor, y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Se hacen esfuerzo que no va hacia ningún lado. Hacen, pero no ven nada del esfuerzo que hacen, claro, porque lo hacen sin la guía del Espíritu Santo, que no está bajo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos algo que no está bajo de la voluntad de Dios, nos volvemos infructíferos, nos volvemos gente poco productiva, porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Vamos a pedir cosas y vamos a pedir mal. ¿Por qué? Porque dejamos estar esa iniquidad que el Señor no quiere que esté. Y así nos presentamos con ese corazón, semejante corazón negro delante de la presencia de Dios, cuando Dios, más que contestar la oración, lo que quiere quitar esa tiniebla que hay en nuestro corazón. ¿Hasta dónde le dejamos entrar al Señor en nuestra vida? Porque Él no obliga a nadie a hacer su voluntad. Él no obliga, Él invita. El Señor hace una invitación. Está en nosotros tomar la invitación o dejarla. Está en nosotros aceptar la invitación o dejarla. Pero Él nunca va a obligar, ni tampoco de mala gana. Lo hago porque lo tengo que hacer. Yo leo la palabra porque es lo que tengo que hacer. Yo voy a servir en la iglesia porque es lo que tengo que hacer. No, el Señor quiere que uno vaya con acción de gracia, de buena gana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando va a ser así, cuando el Espíritu Santo ponga el sentir en nuestro corazón. Entonces, Dios quería que Israel enfrente el obstáculo, que lo elimine y lo quite de en medio, y así escucharía la oración. Así escucharía su pedido de oración. Dios rechaza todo lo que el hombre le ofrece religiosamente. Todo lo que hacemos tiene que estar direccionado bajo la voluntad de Dios, por la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque todo lo que deseamos no es necesariamente la voluntad de Dios. ¿Ustedes sabían que no todo lo que deseamos es la voluntad de Dios? Hay cosas que nosotros deseamos en nuestro corazón que no es la voluntad de Dios. Por eso es que la oración tiene que estar guiada y direccionada bajo la guía del Espíritu Santo. Tiene que estar bajo la voluntad de Dios, para no hacernos falsas esperanzas y falsas ilusiones. Vamos a leer primera de Juan capítulo 5, versículos 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Cuando oramos bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la voluntad del Señor, tenemos asegurada la petición contestada. Esa es la garantía, ese es el beneficio de orar guiado por el Espíritu Santo, orar bajo la voluntad de Dios. Ya tenemos la victoria asegurada, ya tenemos la petición asegurada, o sea, la petición contestada. Pero si nosotros oramos
según lo que yo pienso, según mi propio parecer de lo que yo necesito, independientemente de la guía de Dios, porque es algo que yo pienso que es más importante, y ahí no tengo la seguridad de que va a ser contestado. Y si esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido. Ya tenemos la garantía, si oramos bajo la guía del Espíritu. O sea, tenemos la garantía de que nuestras oraciones serán contestadas. ¿Cómo oramos bajo la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo direccionada, que mis oraciones están siendo direccionadas? ¿Cómo me doy cuenta que estoy orando bajo la guía del Espíritu Santo? Acá vemos un hombre de Dios. Todos los hombres de la Biblia eran hombres de oración. Pero vemos un hombre en especial, Nehemías. Cuando Nehemías terminó de reconstruir la muralla de Jericó por el poder de Dios, tenía que reorganizar, tenía que empadronar la ciudad. Tenía que designar porteros, levitas, tenía que ocuparse del orden y la seguridad de Jerusalén. Y en ese contexto dice la Biblia que Dios puso en su corazón reunir a los nobles, a los oficiales, al pueblo, para registrar a cada uno y ponerlo en el lugar que tienen que ocupar. Vamos a leer Nehemías 7:5. Entonces Dios puso en mi corazón reunir a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, o sea, para registrar al pueblo. Dios puso ese sentir en su corazón. Dios puso en su corazón. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Poniendo ese sentir en el corazón. Nehemías 7:5. Entonces Dios puso en mi corazón reunir a los nobles y oficiales y al pueblo para registrarlo según su genealogía. Nehemías en este versículo estaba dejando en claro que su deseo de empadronar, de registrar a los ciudadanos, no venía de él. Quería dejarlo en claro. No fue algo que se le ocurrió en el momento, no fue un impulso suyo, fue una inspiración divina. Así como la reconstrucción de las murallas la hizo bajo la guía del Espíritu de Dios, el empadronamiento del pueblo lo iba a hacer también bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Dios estaba guiando sus decisiones, Dios estaba guiando sus oraciones, no se estaba dejando guiar por su experiencia, no se estaba dejando guiar por lo que él sabía, por su sabiduría, él se estaba dejando guiar por Dios, por la guía del Espíritu Santo. Dios puso un sentir en el corazón de Nehemías y sabemos que era de Dios. O sea que él, ¿qué es el sentir? Tengo que orar para empadronar a esta gente. No, un sentir es que tiene el deseo, el anhelo, la alegría. Muchos dicen, no pierdas el gozo del servicio. Pero a veces no se trata de eso. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Si uno pierde el gozo, significa que algo en nuestra comunión con Dios no está bien, porque el Espíritu Santo cuando pone el sentir no lo hace con la mejor predisposición, tiene ganas de hacerlo, pero no es por su que esa gana viene de la persona, viene del sentir del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo se entristece, también se pone alegre, y esa alegría es la que uno tiene al servir, esa alegría es la que manifiesta, no es que dice tengo que hacerlo como una obligación. Por eso digo, el Señor invita, no obliga a nadie a hacer su voluntad. No lo querés hacer, no lo hagas. Porque pone un sentir, como lo hizo Nehemías cuando empadronó al pueblo con alegría. Tengo ese sentir de registrar a toda esta gente de Jerusalén. No dijo tengo que, no. El Espíritu Santo, Dios puso en mi corazón ese sentir de registrar a todos estos hermanos y de reorganizar el pueblo después de que las murallas ya se reconstruyeron. Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo bueno viene de Dios, la buena voluntad, la buena predisposición, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Nada viene de nosotros van a venir las quejas, de nosotros van a venir el mal ánimo, el reniego, el no puedo, el me cuesta.
no lo quiero hacer. Tiene que ser sí o sí el Espíritu Santo el que nos dé el querer como el hacer. ¿Para qué? Para hacerlo con excelencia, para hacerlo bien. Y si nuestra comunión con Dios tiene obstáculos, hay áreas de nuestra vida que nosotros no le entregamos a Dios, y bueno, va a venir la queja, el servicio obligado, la falta de gozo, que se nota y que todos lo pueden ver, la tibieza espiritual, porque hay algo en nuestra comunión con Dios que dejó de ser lo que era antes, lo que era en un principio. Entonces esto quiere decir que Dios habló al corazón de Nehemías. ¿Qué hizo Dios? Habló al corazón de Nehemías. ¿Y qué era Nehemías? Nehemías era un vaso para escuchar la voz de Dios, un vaso que tenía línea directa con Dios. ¿Qué era Nehemías? Nehemías tenía una comunión fuerte con el Señor, estaba firme en la fe, pero por sobre todo era una persona que logró consagrarse a Dios. Por eso tenía línea directa con Dios. Si él tenía cosas ocultas en su corazón, ¿cómo se supone que Dios se va a acercar y le va a poner ese sentir? Por eso es muy importante cómo está el vaso. Nosotros somos vasos de barro en la mano del Señor. ¿Por qué vasos de barro? Por nuestra fragilidad, nuestros errores, nuestras imperfecciones. Pero ¿cómo somos como vasos? Somos recipientes llenos del Espíritu Santo, recipientes llenos de la palabra de Dios, estamos a medio llenar. O hay cosas que nosotros decimos, no, esta es mi vida y esta es la parte espiritual. Segunda de Corintios 4:7 dice la Biblia que nosotros somos vasos de barro, por nuestra humanidad, por nuestra imperfección. Pero cuando nos llenamos de la palabra de Dios, que nos volvemos vasos útiles en las manos del Señor, al servicio. Capaces de saber la voluntad de Dios, capaces de conocer la voluntad de Dios. No es que el Señor nos esconde su voluntad, el Señor nos la revela. Pero ¿cómo está el vaso? ¿Estamos llenos de la palabra? ¿Estamos predispuestos? Por lo menos tenemos, si no sabemos la voluntad de Dios, por lo menos tenemos la predisposición, la disposición de conocer la voluntad de Dios, o ni siquiera queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Porque muchos queremos recibir la bendición, pero no tenemos ánimo de saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿En qué áreas el Señor primero, antes de la bendición, me quiere corregir primero? ¿Qué parte de mi vida el Señor primero quiere procesar? Para después recibir holgadamente la bendición. Nos volvemos vasijas útiles al servicio del Señor cuando nos consagramos. Podemos saber la voluntad de Dios y escuchar a Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a saber cuál es la voluntad de Dios? El requisito para saber la voluntad de Dios. Hay un requisito para saber cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero en esta tarde saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Será acaso que Dios me podrá decir cuál es su voluntad? Hay un requisito. En Romanos 12, capítulo 1 al 12, entregándonos por completo a Él, no apoyándonos en nuestra propia prudencia. ¿Cómo sabemos qué es lo que tengo? Si lo que yo tengo es un sentir mío, o si verdaderamente es una inspiración que viene de parte de Dios. Romanos 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, grande, agradable y perfecta, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero ¿qué dice? Os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Va a haber cosas a las que nosotros vamos a tener que morir. No se conformen a este siglo, vamos a tener que no conformarnos a la mundanalidad del sistema del mundo, renunciar al sistema del mundo, para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero tienen que entregarse por completo, o sea, todas las áreas, o todo o nada. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Bueno, tenemos que morir al mundo y tenemos que entregarnos por completo, comprometernos por completo, morir a las áreas que nosotros sabemos que tenemos que morir. Y muchos prefieren
antes de morir en esas áreas que el Señor le está marcando en rojo, prefieren dejar el camino, dejarle al Señor, que morir en esas áreas. Porque no están dispuestos para ser discípulos del Señor hay un costo. Y ese costo muchas veces dejar cosas que tenemos que dejar. Pero a veces nos parece tan alto el costo que preferimos, hacernos a un lado y seguir con lo que a nosotros nos gusta. Pero nosotros sabemos que eso no nos va a traer nada bueno. ¿Para qué hemos caminado tanto para después dejar, abandonar? ¿Por qué caminamos tanto para nada? Comenzaron, decía Pablo, en el espíritu para terminar en la carne. ¿Cómo nos presentamos delante de la presencia de Dios? Porque de eso va a depender que las cosas sucedan bajo la dirección de Dios, bajo la guía de Dios. ¿Rehusamos ser moldados por el sistema? ¿Estamos dispuestos a morir a eso que sabemos que a Dios no le agrada? ¿O entregamos todo al Señor o no entregamos nada? Había en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 2:6 y 2:15, había una doctrina muy famosa, muy conocida, muy predicada cuando se predica de los últimos tiempos, de la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas que tanto se menciona en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis? Los nicolaitas eran gente, por ejemplo, que dividían su vida espiritual de la vida secular. De acá para acá me encargo yo, de mi vida secular me encargo yo y de la vida espiritual se encarga el Señor. Pero de mi vida secular me encargo yo. Entonces era un grupo de personas que iban en contra de lo establecido, de las enseñanzas establecidas por el Señor Jesucristo, que iban en contra. Dividían su vida en lo secular y en lo espiritual. O sea que le daban un libre albedrío a las pasiones desordenadas sin sentir ninguna clase de remordimiento o que eso afecte. Ellos pensaban que esa conducta no afectaba su vida espiritual con Dios. Y esa enseñanza la difundían. Ustedes pueden tener una doble vida. Una vida espiritual por un lado y la secular por el otro. Por eso es tan condenada esta doctrina del nicolaíta, porque hacía a la gente separar su vida de la vida con Dios. Y nosotros sabemos que la única vida que nosotros tenemos es la vida con el Señor. No tenemos una vida dividida. Todo lo que hacemos en el ámbito secular va a repercutir en mi vida espiritual. Todo está junto. No es porque nuestra vida es el Señor. No hay una división entre mi vida secular. Muchas veces he escuchado a hombres que dicen, bendicen en la vida secular y en la vida espiritual. No hay tal cosa como vida secular y vida espiritual. Nuestra vida es el Señor. Todo lo que yo haga influye. Todo lo que haga afuera de la iglesia va a influir en mi relación con Dios. No hay tal división, no hay tal doctrina nicolaita en nuestra vida. Esas son doctrinas paganas, doctrina herética, que se difundían por aquellos tiempos, pero ahora hay vestigios, que hay gente que ora por lo secular y por lo espiritual. Nuestra vida es el Señor. Todo lo que nosotros hagamos fuera de la iglesia influye, repercute en nuestra vida espiritual. Todo. La Biblia constantemente está presente en cada decisión, en cada pensamiento que nosotros tenemos, por eso no hay tal división. Entonces Dios nos guiará cuando nos consagremos, cuando el Señor nos va a guiar, cuando vamos a hacer las cosas guiadas por el Señor, cuando nosotros tengamos la predisposición de consagrarnos a Él, sin dobleces. Los apóstoles, vamos a ir a los libros, de hecho vamos a ver cómo había gente que se dejaban guiar. Es necesario que uno se deje guiar por qué es tan importante la guía del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, 24. Vimos acá los apóstoles cuando necesitaban la guía de Dios, cuando buscaban reemplazar a Judas. Hechos capítulo 1, 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. O sea, vemos acá
que dice, tú Señor que conoces los corazones de todos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tú Señor que conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, ¿qué mira el Señor? Los corazones. ¿Qué pesa el Señor? Los corazones, lo que hay en los corazones. Ellos no iban a elegir al reemplazante de Judas por su propia cuenta. Ellos necesitaban la guía de Dios porque todo lo hacían los apóstoles de la iglesia primitiva, como lo hacían todo bajo la guía de Dios, bajo la voluntad de Dios. Lo podían hacer, bueno, yo para mí es este, pero ellos sabían que lo bueno, lo agradable y perfecto era la voluntad de Dios. Vemos en Hechos 8:29 cuando Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo lo dirigía a él internamente. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos capítulo 8, versículo 29. Y dice la palabra del Señor. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y el Espíritu le dijo a Felipe, o sea que Felipe era una persona completamente consagrada a Dios que escuchaba internamente la voz de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Y dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a estas dos personas para el servicio. O sea que sabemos que estas personas eran personas consagradas a Dios. ¿Puede hablar el Señor? Claro que sí, pero hoy en día no hay línea directa, no pedimos esa dirección. Hoy en día nos guiamos por nuestra propia cuenta, por nuestra experiencia, por nuestra astucia, por lo que sabemos, por lo que vivimos y nos guiamos sin la dirección de Dios. ¿Y cómo sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros? Romanos 12, 1, 2. ¿Cuál es el requisito? Así que, hermanos, os ruego que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo y que no se conformen a los rudimentos de este siglo. Había un requisito, había que dejarlo todo, había que entregarse de lleno. ¿Y qué es lo que espera el Señor de nosotros para eso? El Señor lo que espera de nosotros es que corazón arrepentido nos acerquemos a su presencia. Nos acerquemos a su presencia y podamos decir, bueno, Señor, apelando siempre a la misericordia de Dios. Vamos a leer Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por la misericordia de Dios nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia porque el Señor dio su vida por nosotros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Acá el tema es que nosotros tenemos que ser sinceros y reconocer qué áreas de nuestra vida estamos manteniendo oculta delante de la presencia de Dios o no enfrentando, porque las cosas las tenemos que enfrentar. Pero nos parece más cómodo y menos estresante mantenerlo y total si nadie lo ve. Nadie sabe, lo sé yo, pero ¿quién lo sabe? Lo sabe el Señor. Y después vemos baches, vemos estancamiento en nuestra vida espiritual porque esas cosas que salen a veces afloradas en nuestra boca. Quizá nadie sepa lo que hay en nuestro corazón, pero se manifiesta a través de lo que decimos, cómo nos expresamos, nuestro ánimo, nuestro carácter, nuestro mal carácter. Entonces ahí es cuando el Señor, antes de contestar la petición, va a preferir primero limpiar el vaso. Va a ser más importante limpiar el vaso, que el vaso reconozca que es un recipiente que está medio sucio, que necesita limpieza y quitar esa impureza del medio, de delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que las oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo se supone que si soy una persona que siempre estoy en la pelea, que peleo, que me voy a arrodillar a orar al Señor y que el Señor va a escuchar? Primero va a querer, ¿qué va a querer el Señor? Limpiar el vaso, para después que la oración pueda ser escuchada. Conozco una vez yo estuve mucho tiempo en el ministerio de alabanza y había en una oportunidad un hermano que un día se prestó para orar. Y esto lo cuento testimonio
raudamente, rápidamente para finalizar. Y se prestó el hermano para orar. Era por una prenda que llevaba una salmista, un vestido blanco. Y lo oró, bendice, Señor, este instrumento que es usado para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre. Y ustedes saben que oró tanto que yo decía que es siervo de Dios, que es espiritual. Cómo ora por la ropa. Al poco tiempo, la prenda se lavó como se lava cualquier ropa y se despedazó toda. El hermano había orado para que la prenda, ¿para qué oró? Para que el Señor bendiga la ropa que se utiliza para cantar. ¿Y cómo terminó la ropa? Después de la oración, toda rota. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba el vaso? ¿Cómo está el vaso? ¿Cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios? Hay cosas que nosotros la tenemos oculta. Hay cosas que no enfrentamos, que el Señor hace rato nos dice, enfrenta esto, quita esto del medio. Y nosotros decimos, bueno, es muy estresante, no, vamos a posponerlo, dejarlo para más adelante. Ahora me voy a dedicar al servicio de Dios. Y nosotros nos disponemos en hacer, y no en limpiar lo que hay en nuestro corazón. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, te pido que bendiga la vida de cada uno de los que está del otro lado, Señor, en esta tarde. Te pido que le muestre que a través del Espíritu Santo a cada uno, Padre, qué es lo que tiene que limpiar de su vida, Padre, qué es los obstáculos que impiden, Señor, tener una buena relación eficaz contigo, Padre. Que por tu misericordia, Padre, tengas compasión de nosotros, Padre. Y tú sabes, Padre, que somos vasos de barro, frágiles, con nuestra humanidad, con nuestros errores, pero aún así buscamos de ti, buscamos de tu guía, Padre. Queremos que todo lo que hagamos sea direccionado por tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos que nos perdones, Padre, que nos redimas, Padre, de nuestros errores, Señor, del tiempo que hemos perdido, Señor, dando vueltas, dudando de tu palabra, poniendo en duda, Señor, lo que tú tienes para nuestra vida. Quizá no queriendo afrontar, Señor, que tenemos que hacer tu voluntad, consciente o inconscientemente, Padre. Pero ahora estamos aquí delante de tu presencia, Padre, te pedimos que nos limpie, Señor, nos limpie como recipiente, como vaso de barro que estamos en tus manos. Tú eres el alfarero, el que nos hace y nos vuelves a hacer, Padre, las veces que sea necesaria. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y que estés completando la obra que empezaste en cada uno de nosotros en esta tarde, Padre. Te damos la gracia por nuestra vida, porque respiramos, estamos vivos, Señor, para glorificar tu nombre, reconociendo que no somos perfectos, que tenemos errores, pero que volvemos a ti, nos amparamos en tu misericordia para que nos vuelvas a hacer, para que nos vuelvas a usar, y quizá más preparados, Señor, y más firmes, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Saludamos a todos los hermanos que están del otro lado. Que tengan un bendecido fin de semana y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Sean todos bendecidos. En los cielos.